Muy bien. Hoy, en esta ocasión, tengo el gusto de presentarles a una terapeuta rumana, oradora holística internacional y autora. Ella es una persona que viaja mucho por el mundo para abrir y mantener portales de energía abiertas a lo largo del planeta, siguiendo las líneas de energía planetaria hacia los lugares sagrados y también los ritmos cósmicos. Estas obras son el resultado de la guía interna que suele recibir con respecto a estas obras de energía. Sus talleres y clases tienen como tema principal la alimentación energética del prana, la inteligencia emocional taoísta y los métodos pránicos de curación y recalibración que convergen en la conciencia de la unidad. Sin más preámbulos, les presento a Cristiana Eltrayan. You may Hello, begin. everyone. Thank you for waiting. Thank you for your patience. Thank you for your kindness of being here, especially if it's very early in the morning for some of you in California. I'm very honored to be here with all of you. Teresita, if you need me to pause for translation, just let me know because I am aware that you need to translate. Yes. Muy buenos días a todos. Les quiero dar las gracias por estar aquí. Comprendo que muchos de ustedes nos están visitando de muchas partes del mundo y que en partes del mundo ahorita es muy, muy temprano. Today, I'm going to tune into a topic that is quite interesting and quite challenging for some. I'm going to speak about free energy, and especially the free energy that we can use in our physical body, as in being nourished by free energy, being nourished by prana, or being nourished by source. This has been my field of expertise for many years now. Hoy voy a hablar con ustedes de algo muy interesante. Les voy a hablar sobre la energía gratis. La energía del prana es algo con lo que yo he estado trabajando, y es algo que nos nutre. I am saying that this topic is challenging because for many, we have been educated that we have to have 3 meals a day and 3 snacks in betweens in order to feel nourished. Este tema es un poco complicado y puede causarnos desafíos porque estamos acostumbrados a pensar que necesitamos 3 comidas para poder ser nutridos, y eso puede ser un problema. This is what nutritional rules all over the world have been teaching us for many, many years. But there's another way of living that I will talk about and maybe demonstrate today during this call. And I've decided to take this topic because it's very much in alignment with what's happening now in the world and world's health. Nos han enseñado estas reglas alrededor del mundo a través de la nutrición, pero estoy aquí para demostrarles y quizás enseñarles, que hay otra manera de nutrirnos. I was saying that this is very important topic for this moment now because of what's happening in the world with world health. Y este tema es muy importante por todo lo que está pasando actualmente alrededor del mundo ahorita. I truly and deeply believe that if we change the way we look at our nourishment, and I don't only mean what we what we put in our mouth, but also how we nourish ourselves all the way through with at the physical, the emotional, and at the mental level. If we truly pay attention to that, we would be much healthier and we could function in a much better way. Give me one. I'm going to activate my image. Okay. Can you repeat that again, please, Cristiana? Yeah, I hope I'm channeling Sorry. information. Yes. So I was saying that
I truly believe that if we look differently at the way we nourish ourselves at the physical, emotional, and mental level, we would have a much better way of functioning in our bodies and a much better health. Si nosotros nos nutrimos emocionalmente, nutrimos nuestro cuerpo entero, podemos de una manera recibir una nutrición mucho mejor de la que estamos actualmente recibiendo. And I believe this is crucial for what world is experiencing now, so that's why I've chosen this topic. Y creo que esto es algo crucial, específicamente por lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Y es un tema muy importante y es por eso que lo he escogido para esta presentación. I have been studying the field of energy work or light work for many lifetimes and for 30 years in this lifetime. He estado estudiando la energía por muchísimo tiempo. And how many years did you say, Cristiana? Many lifetimes and 30 years in this lifetime. Okay. He estado estudiando la energía, practicando la energía, por muchísimas vidas anteriores y por muchísimo tiempo en esta vida actual. Since I was a kid, I was aware that we're all energy and that we are, everything around us is also energy. Even the things that seem very dense, like the table or the chair, they're also energy. Desde que yo era niña, yo sabía que todo era energía, todo, hasta la mesa y las sillas en donde comíamos y nos sentábamos, todo es energía. Everything, including what seems very dense, like your physical body, is eventually made of energy. Todo, completamente todo, hasta tu cuerpo entero, todo lo que está en tu cuerpo es energía, está hecho de energía. Because if you boil it down to what we're made of, eventually you see that we are made of molecules and atoms, which is energy. Y si nos fijamos muy bien, y separamos todo y vemos todo muy fijadamente, nos daremos cuenta que somos moléculas y que somos completamente energía. And that's the topic of today. How can we be more aware of the fact that we're made of energy and how we can tap into this energy field in order to heal and nourish us? Y ese es el tema de hoy. ¿Cómo podemos tener más conciencia de que somos energía y que solamente tenemos que nutrirnos con esa energía, que no necesitamos mucho más? There are people now in the world, and I've been studying this topic for 10 years now. There are people in the world now who only need one meal a day or one meal a week or one meal a month. Hay gente en el mundo que han estado estudiando este tema por muchos años, por 10 años, y que solamente tienen que comer una comida al día, o una comida cada 2 semanas, o una comida cada mes. This is something I've been practicing for many years now, and I have many, many friends and collaborators that are actually nourished in this way. Esto es lo que yo he estado estudiando por mucho, mucho tiempo, y tengo muchas amistades y muchos colaboradores que están viviendo de esta manera. I do have to warn everyone not to try it at home without an energy practice because you might die if you don't eat. Pero sí les tengo que dar un consejo que por favor no intenten esto en casa, al menos de que tengan una práctica energética actual, porque sí se pueden llegar a morir sin esa Yes, práctica. and people have been dying because of that. But if you do have an energy practice every day, I've been meditating daily for more than 10 years now, and I've started meditating since I was a child. Y mucha gente sí se ha muerto por esta razón, pero si tienes una práctica energética, eso no te sucederá. Yo he estado practicando por más de 10 años
y todos los días medito y medito desde que era niña. Hi. Ok, ya hemos So, regresado. Disculpen por esto. Tuvimos un problema técnico, pero ya está resuelto. Gracias. Ok, so we're back. we're I was back. saying, I was saying that if we look at what we practice daily. So, for example, I practice meditation for more than 10 years, and I've been practicing since I was a child, so since 30 years ago, but daily for 10 years. Daily yoga for more than 10 years, daily qigong for more than 10 years. That increases the quantity of energy that you have inside, and it decreases what you need to take from the outside world. Les estaba diciendo que yo desde niña he tenido una práctica de meditación. Por 10 años he activamente meditado, pero desde niña, desde hace 30 años, yo practico energía. Entonces, al hacer eso, el cuerpo se acostumbra a poder recibir esa energía que está ahí todo el tiempo. And Um, y especially sorry, ella practica yoga. Y what other type of energy did you say that you practice? people and Oh, yoga qigong, is meditation y meditación. and healing practice that I practice with my patients or clients that is called soul healing. It's a therapy that I've received, that I've downloaded, that keeps me most of the time in the theta state, which basically nourishes me with a lot of energy. Y una de las prácticas que utilizo con mis clientes, es la práctica que le llamo, soul healing, que significa sanación del alma, y es algo con lo que yo he podido conectarme y transmitir a través de mi ser, y así poder ayudar a mis clientes y sanar mi cuerpo. So the more we maintain ourselves in the theta state, which maybe Oh, you probably heard, the more we are nourished by this energy. esa práctica me deja estar en un momento de tera, donde yo puedo estar canalizando esa energía. The more we stay in this theta state, the more we are nourished by this energy. Y entre más estemos en esa energía de tera, más vamos a poder recibir la energía. That is why many healers that are working with energy sometimes gain weight from eating very, very little because naturally they channel a lot of energy through their bodies that nourishes them. Y por eso muchos sanadores a veces aumentan peso, aunque estén comiendo bien poquito, porque todo el día se están alimentando con esa energía. So the more you practice energy work of some sort, whatever works for you, the more you are nourished in this way. And you might notice that you only eat out of habit or because of some emotional needs. Entonces, si practicas esta clase de energía todos los días, te darás cuenta que no te da mucha hambre y que quizás solamente comes por costumbre o por asuntos emocionales. So with this talk that I'm offering now, I'm not suggesting that people should all stop eating, but I'm suggesting look at what you put on your plate and whether you really need it. Con todo esto, no estoy recomendando que dejen de comer, pero sí que vean las cosas con las que se están alimentando. ¿Qué están poniendo en su plato y en su boca? And if you really need it. ¿Y de verdad lo necesitas? Yes, because eventually there are many, many reasons why people eat, and most of them are not physical hunger. Y la realidad es que hay muchas razones por las cuales todo el mundo come, pero quizás no es por hambre. So many people eat for emotional hunger or mental hunger or frustration, which is not necessary for the physical body. Mucha gente come por asuntos emocionales, asuntos mentales, am, pero no es exactamente porque el cuerpo lo esté pidiendo. So when we learn to listen to our body really and deeply,
we might notice that we only need half of the food that we were taking before. Y cuando nosotros le ponemos atención a nuestro cuerpo y de verdad estamos escuchando el cuerpo, nos daremos cuenta que quizás solamente necesitamos la mitad de esa comida que usualmente Or, comemos. or even less, or it may be 30 or 20% of the food that you were taking before. And you might notice that you might need much healthier food than you were taking before. Y quizás te darás cuenta que quizás hasta puedes solamente alimentarte con ese 30% o 20% o menos y que al fin podrás comer cosas más saludables. Vas a empezar a escoger comida más nutritiva que antes. Because the more you move into this system of nourishment, the more your body functions at a higher rate, at a higher vibration, and you feel better and more energized, and you get in touch better with your inner movements. Y entre más te interiorices con este sistema energético, vas a poder movilizarte dentro de esa energía y ver las cosas que quizás te ayuden a sanar tu cuerpo, a moverte dentro de esa energía. And because we were talking about health, your body becomes much healthier if it wasn't. And if you get sick for some reason, because maybe you still process some things, you heal them much quicker than before in this pranic state. Y como estamos hablando de la salud, quizás estando en este estado de prana, podrás sanar tu cuerpo si es que no estaba sano en un principio. And if you get ill for some reason, if you process some energy still, you heal much quicker. Y aunque te enfermes, si estás procesando esta energía, vas a poder sanarte mucho más rápido. For example, all the way through this pandemic, every month we had a program called the Pranic Process Online. Por And ejemplo, durante esta situación del COVID, hemos tenido una transmisión por internet que se llama, what did you call it, Cristiana? Pranic Process Online, it's a training. Sí, se llama el proceso pránico por internet. Es un entrenamiento. 8 days, we've been putting people through detox with juice of fruits and vegetables, and we've Por, been having daily meditations and exercises with them. por 8 días les hemos ayudado a la gente a hacer un proceso de detoxicación con jugos, fruta. And what was the last part? So with And juice, fruit. daily exercises and meditation for detox at the physical, emotional, and mental level. Y hemos hecho ejercicios energéticos a través de la meditación para ayudar a desintoxicar el sistema no solamente del cuerpo mental, pero espiritualmente también. And emotional. Y emocional. Yes, very important in these days because everybody was suffering or being afraid or being frustrated. So emotional is very important. Y lo emocional es muy importante porque mucha gente obviamente se siente asustada, tiene muchas frustraciones y mucho miedo. Y esto es muy importante, sanar So la emoción. after these 8 days, many people have experienced crucial life changes, including people that have healed the flu in 4 days. Y después de los 8 días de ejercicios y práctica, hemos visto un cambio completamente diferente en estas personas, incluyendo sanando el flu, en 4 días. I call it the flu because I consider it a flu. Le llamo el flu porque lo considero un flu. And I know that it can be healed really quick if we take care of our bodies, and that's very important to know. Y sé que lo podemos sanar rápidamente si cuidamos a nuestro cuerpo. Y eso es algo muy importante de saber. So during this process, I've had
people like this who have had extreme transformation. So and their energy went very, very high, and they are now able to maintain with the practices that I've taught them. They're able to maintain this energy. Y después de este proceso, la gente que ha hecho la práctica de 8 días ha cambiado muchísimo y han podido mantener esa práctica que les he enseñado y están en un proceso de elevación, de energía muy elevada. Because to maintain this pranic state, or the state that where you feel that you're connected with the universe, connected with your source, to maintain it, you have to have a daily practice. Para mantener la práctica de prana y estar conectado siempre, uno tiene que estar practicando esas meditaciones, esa práctica que te conecta con el ser superior. It's very easy, it's very organic, it's a very organic lifestyle, but it is required to maintain the state of health, happiness, and harmony. Es un estado muy fácil de mantener, pero se requiere también poder tener un balance emocional, de salud y mental. And we are starting a new training on Monday, on 22nd of June, for the ones interested. And what I've done during the years, apart from the therapy called soul healing, is that I've organized many events with people that are nourished in this way. Y vamos a empezar un entrenamiento nuevo el 22 de junio. Y una de las cosas, can you repeat the last part, please? But over the years, I've also organized and participated in many events with people that are nourished in this way. Y a través de los años he organizado muchísimos eventos alrededor del mundo con gente que se nutre de esta misma manera. I have traveled with them, I have lived with them, I have been friends and am friends with them, so I know this is possible. He viajado con ellos, he estado con ellos, entonces son mis amigos, y sé que esto funciona, que esta energía, esta manera de ser funciona. If you look at our website, soulhealingacademy.com, you'll find many articles about this. Si visitas mi página web, soulhealing.com, verás que hay muchas cartas, muchos, ¿cómo se dice? Me perdí la Articles. palabra. Disculpen, mucha gente que ha escrito sobre esto, dando su perspectiva. Yes, the website is soulhealingacademy.com. Oh, I missed Academy. Okay, Yeah. la página web es soulhealingacademy.com. Abraham, si me puedes ayudar y quizás ponerla en el chat para que la gente la pueda ver, por favor. Gracias, I just porque está en placed it inglés. in the chat right now. It's there. And Okay. the importance of educating ourselves on this topic is very high, because otherwise we cannot believe that it is true. Repeat that again. I'm so sorry, Christiana. No worries. You were cutting off. Yeah. It's important that we research and educate ourselves on this topic, because otherwise we wouldn't believe that it is true. Es muy importante que tengamos conocimiento de este tema y que busquemos información, porque si no, no nos daremos cuenta que esto es verdadero, que esto puede suceder. But if you look online and you search, for example, Pranic Festival in Romania, Y or si ves en el internet y buscas, por ejemplo, el festival pránico de Rumania, or the Pranic Consciousness Summit, o quizás el Pranic Consciousness Summit, que significa la conferencia pránica, yes, you'll find much information about these people and about their lifestyle. encontrarán mucha información sobre toda esta gente y su estilo de vida. And there's also a book that I've written called the Pranic World Book. Y That también is hay un libro something,
Y también hay un libro que he escrito que se llama The Pranic. Can you say that again, please? The Pranic World Book, un El libro mundo de pránico, mundo. el libro del mundo pránico, y en inglés es The Pranic World Pranic Book. World Book. Ujú. Mhm. This book is giving a lot of reference, a lot of information on this topic from the Y, es- scientific point of view and also from the holistic point of view. y este libro nos da mucha información sobre el estilo de vida pránico, y no nomás se basa en las experiencias de las personas, pero también en el lado científico. I'm giving you all the sources of information because we don't have much time to talk about this today. And if you are interested, you can just go and look it up on our sources of information. Les estoy dando toda esta información para que ustedes puedan buscarla, porque obviamente no tenemos mucho tiempo para hablar de este tema hoy, pero si ustedes gustan, pueden buscarla en el internet y aprender de esto. The way I've learned about it is that when I was a child, I have a tough time at home during a certain year, and I've started eating very, very little at that time. And yet I could be very energetic and doing sports and learning very well. And that was the first time that I've noticed it. La manera en que yo aprendí de esto es de que cuando yo era niña, y estaba pasando por momentos muy difíciles, dejé de comer mucho y me di cuenta que aunque no comía mucho, tenía mucha energía y podía jugar bien, tenía mucha energía y jugaba deportes y nada me sucedía. And I was eating half an apple a day maybe for these months while it was a little tough at home. Y durante estos meses de dificultades en casa, comía quizás media manzana durante el día. I haven't known that this is called pranic nourishment, Yo no sabía que esto se llamaba nutrición pránica. but 20 years later, when I was 27, I met someone that was nourished like this for 30 years. Pero después, 20 años después, conocí a alguien que se nutría de esta manera y lo había hecho ya por 30 años. And it seemed very natural to me. I was like, okay, this is possible. I know this is true. Y esto se sentía como algo muy natural y se sentía que era algo verdadero. And many of you who are now on screen and are resonating with this is because you've done it in other lifetimes too. Y todos ustedes, que quizás están aquí presentes, quizás están aquí porque piensan y lo sienten que esto es verdad, Because you've done it in other lifetimes. porque quizás lo han hecho en otras vidas pasadas. And those of you who are resisting the concept, thinking that this is like impossible, it's only because your brain has been programmed to believe that you will die without eating 3 meals a day. Y los que quizás se rehúsan a aceptar este modo de vida es porque tu cerebro te está diciendo que es un peligro acceder a este modo de nutrición, porque es a lo que hemos estado acostumbrados y nos han enseñado. And this is a program, a mind programming that has been installed for humanity for many, 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 many thousands of years. But there have been civilizations before that have been nourished by prana. Y esto es un programa que se nos ha metido, que nos han puesto en la mente, pero si vemos atrás, hay civilizaciones que han podido mantenerse y nutrirse a través de la energía pránica. If you look at the history of the civilizations called Lemurians or Atlanteans, you will notice that they had a better relationships with energy than we do. Si vemos a las civilizaciones de Lumeria o Atlántida, nos daremos cuenta que esas civilizaciones tuvieron contacto con este estilo de vida mucho mejor que nosotros. And we are them. We are deriving from them. Y nosotros somos un derivado de ellos. We are them, actually. En la actualidad somos ellos.
And so that's why some of you remember that this is possible. Y por eso algunos de ustedes han recordado que esto sí es posible. I wish you typed yes in the chat so you let me know that you resonate with this. I feel it Me, gus- energetically in my heart, but I want to hear some yeses. Me gustaría que en el chat escribieran que sí es cierto, que resuenan con esto. Lo siento en mi ser, pero quisiera verlo en el chat también. One of my gifts in this world, even if I'm still eating from time to time, so I like to have some salad or some soup sometime, and I like to blend some fruits. Even though I'm still doing that, I've had many days without food, more than 40 days without food, and perfectly functioning. And anytime it's necessary, I go in that state where I cannot take food or water. So one of my gifts is to transmission this state. Uno de mis mejores regalos de este mundo es bueno, todavía como de vez en cuando, me gusta comer mucha fruta y ensaladas, pero hay veces que dejo de comer por 40 días y vivo solamente de esta energía. Y el regalo que yo tengo en esta vida es poder transmitir esa energía. I am more resonating now with liquid food like soups or blended fruit or blended juices. But sometimes I take some nuts or I take some salad, like I said, because I like the feeling of it. Algo con lo que resueno más es la comida líquida, quizás jugos o sopas. Me gusta comer granos y nueces, y fruta. So when you type yes in the comments, two things are happening. You are telling me that you like what you hear, but you're also saying yes to the energy that we are transmissioning as a gift for you. Cuando ustedes ponen que sí en el chat, hay dos cosas que están sucediendo. Están recibiendo la transmisión y se están conectando y viendo, me están dejando ver que sí, que esto es una posibilidad para ustedes. Because this is and you're saying yes to the energy that we're transmissioning. Y ustedes están aceptando la energía que estamos transmitiendo As a gift for you. como un regalo para ustedes. Because this is a time of change now. The planet has been purging for 4 months. Este es el tiempo y el momento del cambio. El planeta se ha estado depurando por 4 meses. There's the summer solstice coming up right away and the ring of fire eclipse all at the same time. El solsticio del verano ya se acerca y también el círculo del fuego de la luna. It's a powerful eclipse that's coming with a lot of change. Es un eclipse que es muy poderoso y viene con mucho cambio. So if you're feeling that you're ready for a change, just type yes and it's happening. Y si estás listo, lista, y quieres ese cambio, estás lista para ese cambio, simplemente pon sí en el chat y recibirás esa energía. Okay, thank you. Now we're talking. And so Sí, we have like gracias. Ahora estamos hablando. we have 10 more minutes or Tenemos so. 10 minutos más. We can do a quick exercise where I give you breakfast, lunch, or dinner. Podemos hacer un ejercicio donde les puedo dar desayuno, almuerzo o cena. If the organizers agree, if I have to stop, I will just stop. It's okay. Si los organizadores aceptan, está bien. Y si tengo que parar, está bien, tengo que parar. So, yes? Yes, let's do it. Okay. So let's do it. So I invite everyone to sit as relaxed as possible, just following your breath as relaxed as possible. Invito a todos ustedes a que se sientan relajados y lo más relajados que puedan. And start following your breath. Start feeling that you have all the pores of your skin opening up and breathing like a huge breathing organism all over your body. Empiecen a sentir su respiración. Sientan que su cuerpo
está lleno de poros y que absorbe toda ese respiro y que se infla, depurando todo lo que hay. Feel that you're breathing with every pore of your skin. Siente que estás respirando con todos los poros de tu piel. Feel or imagine or sense that you have a light column around you from the center of the universe to the center of the earth. Siente, imagina que tienes un centro de energía desde el suelo de la Tierra, el centro de la Tierra, hacia el A cosmos. light column, una colonna de luz Una colonna de luz. del centro del universo a través de ti verso el centro de la Tierra. Am I doing great? You're doing great. Better than I could have done. And imagine that you're breathing the light from this column of light that comes through from the center of the universe to the center of the earth. Imagina que desde esta columna de luz estás respirando esa energía desde el centro del universo hacia el centro de tu ser y al centro de la Tierra. Start breathing it through all your organs and through all your physical systems. Empieza a respirarlo desde todos tus órganos y tu sistema. And when you exhale, you send out all the worries, the tensions, the concerns, everything that's not serving you, everything that's not beneficial for you. Y cuando exhales, saca todo eso que ya no te sirve. Las preocupaciones, las emociones, todo lo que ya no es de ti. This column of light is pre-programmed to dissolve, transmute, transform all that no longer serves you. Esta columna de luz está depurando y transmutiendo todo lo que ya no te sirve. As you breathe. Al respirar. And imagine that you have a connection cable that comes all the way down from the central sun to the center of your heart. Imagina que hay una cuerda conectora desde el centro del sol central, hacia tu corazón. Every time you breathe, you draw energy from the heart of the central sun into your heart. Cada vez que respiras, estás atrayendo energía desde el sol central hacia tu corazón. Del corazón del sol central hacia el tuyo. Every time you exhale, you send this light from your heart into the cells, into the organs, into all your physical system, all your auric field, and out into the universe. Cada vez que exhalas, mandas y emanas toda esta energía en todo tu sistema corporal y hacia todo el mundo entero. So you bring more energy into you from the heart of the central sun into your heart, and then you exhale it out into your systems. Así que atraes y traes toda esa energía del corazón del sol central y reactivas toda tu energía y todos tus sistemas corporales. With every inhale, you draw more energy into your heart. Con cada respiro, traes más energía hacia tu cuerpo, hacia tu corazón. You draw it in through the crown, through the third eye, through your throat, and into your heart. Lo traes desde tu coronilla, tu tercer ojo, tu garganta, hacia tu corazón. And when you exhale, it breathes into your cells, into your organs, into your auric field, into the universe. Y cuando exhalas, esa energía se va hacia tus órganos, tu sistema, tu energía, tu burbuja y hacia el universo. This is the nourishment from prana. Esta es la nutrición del prana. And you let this energy go down to your lower chakras as well and down into your feet. Y deja que esta energía vaya hacia tus chakras más menores y también hacia
tus pies. And then through your feet, you're doing the roots all the way down to the center of the earth. Y desde tus pies hacia las raíces y hasta el centro de la tierra. You touch the heart of Gaia with your roots. Tocas el corazón de Gaia desde tus raíces o con tus raíces. But you also touch the heart of Gaia with your love. Pero también tocas la energía de Gaia con tu amor. You send the energy from the heart of the central sun through your heart into the heart of Gaia. Atraes y mandas toda esa energía desde el corazón del sol central hacia tu corazón y desde allí hacia el corazón de Gaia. And you can imagine these three suns aligning now. Y ahora te puedes imaginar estos tres soles alineados. The heart of the central sun, your heart, and the heart of Gaia. Three suns. El corazón del sol central, tu corazón y el corazón de Gaia. Tres soles. And then Gaia sends love back to you, up through your roots into your body. Y Gaia te manda energía y amor hacia ti desde tus raíces, tu cuerpo, tu corazón. Up through your feet, up through your hips, up through the spine, Desde las raíces hacia tus pies, tus piernas y tu columna, into your heart, hacia tu corazón up through your head. y hasta arriba de tu cabeza. And when your body is full with this energy from the heart of Gaia now, the feminine energy, Y cuando tu cuerpo esté lleno de toda esta energía de Gaia, la energía femenina, you feel it buzzing through your body lo sientes vibrando en tu cuerpo. and you feel it springing out like a fountain in Y a lo series of sientes, shapes. y lo sientes como una cascada de agua, como una fuente que explota. Springing out to the top of your head around your body. Sí, que sale, esa fuente sale arriba de tu coronilla y hacia alrededor de todo tu cuerpo. It forms a sphere around your body, a biomagnetic field. Forma una red alrededor de tu cuerpo. Una red energética, magnética, Like a sphere. como una esfera. You see it or imagine it, and you know that from now on it keeps out all the radiations, the Wi Fi, the disease, the thought forms, all that no longer serves you. Y lo ves y sabes que ya ahora no te puede hacer daño el Wi-Fi, todos los celulares, las conexiones o toda esa energía que anda flotando, todo lo que te preocupa, ya no te hará daño. You are now immersed in it and protected. Ahora estás emergido en esta energía y protegido. And that is your bioshield. Y esta es tu capa, tu bio capa De energía. de energía. Capa de energía. Ujú. So now you're fully present back in your bodies. You feel your bodies from the inside, like a hand within a glove. You're fully present in your body. Y ahora sientes tu cuerpo desde adentro y estás completamente presente en tu cuerpo. Like a hand within a glove, your light body is present in your physical body now. Como como una mano adentro de un guante, tu cuerpo de luz está presente en ti ahora. And you're fully inhabiting your body with your light. Y estás completamente viviendo adentro de tu cuerpo con esa luz. You are in body lightning. Tú eres como, can you repeat Una that again? luz, como una luz incorporada, I think. Como una luz incorporada. I think, I hope.
So you can come back with your attention into the room, type yes if this has been useful and good for you, and with that we can complete. Ahora, pueden regresar otra vez aquí a la pantalla y al cuarto y la sala virtual y poner sí, y así es como finalizaremos esta ponencia. Thank you so much, everyone, for your light and your love. I really felt your heart expanding with me. And thank you, Teresita, for the translation. It's been so great. Thank you for synchronizing with us in this meditation. And if you have more questions or anything you want to share on this, you find me on my website, which I'm going to type in the comments right now. You can see there are next events, the class that's starting on Monday, but also the Pranic Festival in Romania in August that is live, where you can meet all these people that are nourished by light in this way. You can be with them. Muchas gracias a todos. Gracias por estar conectados. Aquí pude sentir su energía y su corazón. Me pueden buscar en mi página web que he puesto aquí en los comentarios en el chat. También pueden buscar a los festivales que llegarán pronto. Can you repeat the festival, please, Cristiana? The event with the people that are nourished by light is in August, Pranic Festival in Romania. El festival y el evento que se hace con toda la gente que se nutre con la energía prana, será en agosto. It's called the Pranic Festival in Romania. Y se llama el Festival de Prana en Romania. And tomorrow for solstice at 8 p.m. Romania time, we have a free meditation. Y mañana, para el solsticio, a las 8, a nighttime, a las 8 de la Romania. noche, tiempo Romania, vamos a tener una meditación. It's free and you can find it on my Facebook page, which is like my name, Cristiana Eltrayan. Es gratis y se pueden conectar desde mi página de Facebook, que se nombra igual como mi nombre, Cristiana Eltrayan. So on my profile page, you find most of the information, also on my Instagram, which is also my name. But and the meditation is free. You can join us. And on our events page that I'm now typing in the chat, you see the next things that are happening. En mi muro de Facebook y también en mi página de Instagram, que es igual que mi nombre, pueden encontrar toda mi información y toda la información acerca de estos eventos. Y aquí en el enlace que estoy poniendo de mi página web de eventos, también pueden encontrar esa información. Y se pueden conectar para la meditación mañana a las 8 tiempo Romania desde la página de Facebook. And you can ask questions on my profiles, either on Instagram or on Facebook, and I'll answer you as quick as I can. I don't spend much time on social media, but I'll answer. Ustedes me pueden hacer preguntas, dejarme comentarios en Facebook o en Instagram y yo haré lo posible por responderles lo más pronto posible. No siempre suelo estar conectada, pero ahí estaré de todos modos. And the YouTube has a lot of videos on this topic, and it's called Cristiana Eltrayan. So lots of free stuff you find there. Y también en YouTube hay, hay mi canal de Cristiana Eltrayan y pueden encontrar toda esta información ahí. Yes, so these are my gifts to you. Happy solstice, everyone. Happy changing time. And may you have the change that is best for you. Y feliz solsticio, feliz cambios que vienen, y espero que puedan recibir todos los cambios que son mejores para ustedes. And Gracias. infinite gratitude to Pax Lux Mundi and Teresita and everyone who's organizing, Abraham and all the ones that are helping. Thank you and bless you from my heart of hearts. May you be blessed. Thank you so much. Thank you, Cristiana. Y muchísimas gracias a todos el equipo de Pax Lux Mundi, Abraham y todos los que están ayudando para hacer esto posible. Muchas gracias.
Okay, so sign me out so that I won't do anything to your event. I don't know how to do So it. Christiana, you can go ahead and on your screen, there's a little magical red dot on the left-hand side, and just Uh-huh. click exit myself out. Okay, the one that looks like the power off, yes? Yes, Okay, exit myself. Love to yes. you. Bye. Adiós, Cristiana. Muchas gracias a todos. Disculpen si la traducción no estuvo correctamente bien hecha. Y disculpen por hacerlos esperar tanto tiempo. Espero que hayan disfrutado de este evento, de esta ponencia y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.